En este vídeo os vamos a desvelar los secretos del mejor instrumento de protección patrimonial que existe en el mundo. Este instrumento es usado por las grandes élites y en este vídeo vamos a desvelar sus secretos para que tú también lo puedas usar. Así que quédate hasta el final del vídeo. Hablamos, como no puede ser de otra forma, de las fundaciones de interés privado panameño. Esta herramienta nos permitirá protegernos de cualquier tipo de riesgo, sea un riesgo de un acreedor empresarial, una demanda, incluso de un familiar, una denuncia, y más allá de cubrir todos estos riesgos, también podremos usarlo para hacer una serie de planificaciones patrimoniales. Entonces es un arma que es polivalente. De hecho, cada vez está teniendo más importancia el separar los riesgos que tenemos de nuestra persona física a una persona jurídica. Muchas personas creen que, que instrumentos como puede ser una LLC registrada en uno de los estados con registro privado le va a dar esta protección, que os avisamos ya que no es así. De hecho, como os podemos comentar, como podéis ver en este vídeo que os dejamos aquí arriba, detallamos cómo organismos de España pueden llegar a recabar esta información. Hablando de España, muchos clientes nos llegan preocupados por su situación patrimonial, debido a que quieren limitar lo que técnicamente se conoce como riesgo país, es decir, que el devenir de tu país, del país de residencia o de tus familiares te atrape y afecte tanto a nivel patrimonial y de riqueza. En este sentido, a través de la herramienta que nos ofrece la Fundación de Interés Privado, podemos separar esto. Es decir, creando una fundación panameña, podemos aportar todos los bienes a dicha entidad. En este caso, como vais a ver a continuación, esta fundación se autoposee, por tanto no la poseemos nosotros, lo que separa el riesgo país de toda nuestra riqueza. Tenemos que decir que este es el instrumento clave utilizado a nivel mundial para proteger nuestro patrimonio. Como siempre decimos, es importante estudiar el caso concreto, porque a lo mejor la Fundación de Interés Privado Panameño no es para ti y a lo mejor esa protección patrimonial que tú quieres conseguir la puedes hacer con una simple holding empresarial. Aquí no se trata de incurrir en gastos y crear estructuras difíciles simplemente para sentir nosotros mejor. Tenemos que verificar que realmente sean figuras eficaces para nosotros. Y hay que tener en cuenta que si queremos superar ese primer nivel, ¿no?, de protección patrimonial entre lo personal y lo empresarial, sabemos que en cada estado hay distintas teorías de levantamiento del velo y en un momento dado se puede quebrar esa limitación de responsabilidad societaria para ser contaminada por una responsabilidad del socio o viceversa, es decir, que salte la responsabilidad de una sociedad a el socio. Esto ocurre cuando hay una confusión patrimonial entre la sociedad y el socio, y es por ello que en distintos estados un juez puede llevar a cabo ese levantamiento del velo y atribuir responsabilidades. Esto ocurre, por ejemplo, en el derecho mercantil español. También ocurre, como comentábamos, con las LLC de Estados Unidos, con la teoría que llaman allí del alter ego, pero viene a ser muy similar. Esto no va a ocurrir con las fundaciones de interés privado panameño y es por eso que la hacen el mejor instrumento posible. Estas estructuraciones ya anticipamos que no van a ser ni para defraudar a acreedores ni van a tener un componente ilegal. Esto simplemente se crea con la justificación de proteger nuestro patrimonio, pero teniendo en cuenta que cumplimos la más estricta legalidad. Aterrizando un poco al caso, ¿qué tipo de riesgos podemos incurrir, Alberto? Pues mira, en el caso de que, por ejemplo, tengamos o causemos, después de constituir esta fundación, causemos un daño civil, estas propiedades que hayamos incorporado en el patrimonio de la fundación estarán protegidos de esta posible obligación que tengamos a futuro. Nos puede también salvar de posibles denuncias falsas que recibamos y que puedan hacer peligrar nuestro patrimonio, que en principio era de nuestra persona física y ahora están incorporados en la fundación. En definitiva, pues es una manera de cubrirnos las espaldas de posibles riesgos que puedan venir y que ataquen a nuestra persona física. Por entrar ya en materia técnica, vamos a hablar un poco más de los requisitos que tienen y las formalidades. Lo primero es entender que esta figura es un híbrido un poco especial entre una sociedad y la figura del trust anglosajón. Si no conocéis el trust, es una especie de acuerdo de voluntad entre distintas partes por la cual se logra separar la propiedad económica de la propiedad jurídica. Esto es algo que nos choca mucho a los países de derecho civil. Y entonces el problema que pueden tener los trusts es que, por ejemplo, una agencia tributaria, como ocurre en el caso de España, puede entender que una transmisión que hemos hecho al trust no ha tenido lugar, lo que nos puede eventualmente perjudicar. Este problema no lo tenemos con las fundaciones. ¿Por qué? Porque las fundaciones sí que tienen personalidad jurídica propia y, a diferencia de una sociedad, no tienen participaciones o acciones que pertenezcan a sus socios, sino que existen sin más, se autoposeen y, por tanto, no nos pueden embargar esas participaciones, como tampoco se va a poder, lógicamente, embargar ningún tipo de bien que ya esté en el patrimonio de la fundación. Pues bien, esta figura jurídica se creó por la Ley 25 de 1995 de regulación de la Fundación de Interés Privado de Panamá, y aquí se viene a desglosar las distintas figuras que entran en juego. De un lado tenemos la figura del fundador, es la persona que la crea mediante la acta fundacional y le aporta
esos bienes, que pasan ya del patrimonio del fundador al patrimonio de la fundación. Hay después un organismo de administración, que son los consejeros, tiene que haber al menos 3 consejeros por ley, y después está la figura de los beneficiarios, que podría ser fundador o podría ser un tercero, familiar, una empresa, quien queramos. El funcionamiento de las fundaciones va a depender de su reglamento, que es un documento que viene a atender en detalle cuál es ese nivel organizativo que sigue la fundación. Lo mejor de todo es que la fundación la vamos a poder crear a partir de un patrimonio de $10.000, que este es el patrimonio mínimo que tiene que tener la fundación. Bueno, ¿cuál es realmente la superventaja de la fundación? Pues es su confidencialidad, su privacidad. ¿Por qué? Porque no hay ningún registro en el que se inscriban los beneficiarios de una fundación. Tampoco se va a inscribir ese reglamento, ¿no? O sea, esa carta organizativa. Y tampoco se va a dar cuenta en ningún sitio de los bienes o derechos que integran la fundación. Por tanto, es totalmente privada. Hay 3 artículos clave dentro de esta ley de creación de la Fundación de Interés Privado Panameño. Es el artículo 11, que establece esa limitación absoluta de responsabilidad patrimonial entre el fundador y la fundación, y entre la fundación y los beneficiarios. Es decir, cualquier riesgo o cualquier problema a nivel jurídico que vayan a tener los beneficiarios o el fundador no le va nunca a contaminar a la fundación. La fundación tendrá sus bienes y, bueno, lo que hemos dicho, lo que no podemos hacer es que esta fundación, en aras de defraudar expectativas comerciales de un acreedor. Y, de hecho, si ese es el motivo, hay una pequeña protección al acreedor durante 3 años desde la aportación del bien. Una vez que pasen esos 3 años, ya esta situación es inamovible, no se puede atacar. Otro artículo muy interesante es el artículo 14, que viene a establecer la prevalencia de las disposiciones a nivel de planificación sucesoria que se establezcan en la fundación sobre el derecho sucesorio que pueda existir en el domicilio del fundador o en el domicilio de los beneficiarios. Es decir, si utilizamos las fundaciones para llevar a cabo una especie de testamento, ¿no?, o disposición de legado, no puede venirnos un posible heredero a intentar hacer valer la regulación que haya sobre legítimas, legados, etcétera, de su país. Por tanto, es el mejor instrumento a nivel de planificación sucesoria, ¿vale? Y un último detalle, hablábamos de la confidencialidad que tienen, están protegidas a nivel máximo, y es que el artículo 35 de esta ley establece que si hay una pérdida de esa confidencialidad, ¿no?, si hay un incumplimiento de esa privacidad por razón de que los consejeros o el órgano fiscalizador, si existe, es decir, una especie de protectorado de la fundación que se puede crear también para velar porque los consejeros hagan bien su trabajo, pues si alguna de estas dos figuras, o incluso un servidor público o privado que tenga conocimiento de los bienes y las transacciones y actividades que tengan lugar dentro de la fundación, estas personas van a responder penalmente, porque tienen pena de cárcel y van a incurrir también en sanciones de hasta $50.000, sin perjuicio además de la posible responsabilidad civil que puedan enfrentar, ¿no? Por eso decimos que es el mejor mecanismo que existe en el mundo a nivel de privacidad. En conclusión, esto es un gran instrumento porque, en definitiva, no te pueden quitar algo que no es tuyo. Y esto es lo que se logra con una fundación. La fundación se autoposee, es decir, no es de nadie, no es de tu propiedad. Más allá de que tú puedas ser en un primer momento el fundador o el beneficiario. Eso no significa que sea de tu propiedad. Por tanto, al beneficiario no le van a quitar algo que no es suyo. Esto se combina a la perfección con el sistema territorial que nos ofrece Panamá, puesto que todo lo que se genere en esa fundación en el extranjero, es decir, de fuente no panameña, quedará exento del impuesto en Panamá. Es decir, si combinamos la protección patrimonial que nos ofrece estas fundaciones y la fiscalidad, estaréis conmigo en que es un instrumento perfecto de cara a la protección y a obtener un impacto mínimo fiscalmente hablando. De todas formas, insistimos, mucho cuidado con el uso de esta estructura, porque hay pequeños secretos que pueden destrozarnos el formato. En este caso, tenemos que puntualizar que las fundaciones de interés panameño no estarán sujetas al convenio de doble imposición firmado entre España y Panamá, lo que supone que no nos podamos proteger por las ventajas que nos ofrece este convenio. Algo muy importante cuando nos encontremos en una estructuración fiscal internacional. Dicho esto, demos paso a los usos de la Fundación de Interés Privado Panameño. ¿Qué nos tenéis que decir? Las fundaciones de interés privado son lo que sería una navaja suiza, pero jurídica. Nos permite hacer casi lo que queramos. Entonces, vamos a ir un poco... Siempre respetando la legalidad. Siempre insistimos. Respetando, no queremos hacer aquí, no queremos animar a nadie aquí a hacer nada ilegal. Entonces, bueno, vamos a ir comentando distintas casuísticas o usos que se nos ocurren para las que podáis utilizar estas fundaciones. Bueno, una de los usos que podemos tener es el uso para preparar las sucesiones, y puede ser un componente vital para proteger esta sucesión y, bueno, y por qué no también las donaciones, para preparar y para realizar donaciones. Y aquí tiene una curiosidad que utilizando o articulando una fundación panameña podemos hacer donaciones condicionadas. Por ejemplo, si queremos realizar una donación a nuestros hijos solo en el caso de que hayan terminado la carrera, por ejemplo, pues articulando una fundación panameña podremos realizar este tipo de actuaciones. Por ejemplo, si queremos hacer una dotación
para los hijos una vez que se casen. Se activaría esa donación en el momento de que el hijo pueda demostrar a los consejeros que se ha casado. Por otro lado, también tendríamos el caso de las capitulaciones matrimoniales. Como todos sabemos, en la parte civil de la normativa, por ejemplo, española o del país de residencia en el que nos ubiquemos, debemos de cumplir ciertos límites o, en definitiva, la normativa civil. En este caso, si en una búsqueda de una mayor libertad, podremos acordar con nuestra pareja, podremos acordar con nuestro cónyuge que exista un reglamento que gestione cómo se van a estipular estas capitulaciones matrimoniales, no sujetas a la parte civil del país de residencia en el que estemos. Que recordemos que la fundación es algo externo. Entonces podríamos, por ejemplo, acordar con nuestro cónyuge pues que todas las aportaciones que cada uno de ellos tiene que hacer a esa fundación y después cómo se va a hacer el reparto o en qué se van a destinar, ¿no? Por ejemplo, decir, pues vamos a destinar este importe a los gastos de la casa cada año, por ejemplo, ¿no? Sí, en definitiva ofrece una libertad total, porque no estás sujeto a limitaciones más allá de las que consigas acordar con tu cónyuge. Uno que me parece muy importante es el tema de, bueno, la salvaguarda de las pensiones. No vamos a abrir aquí en este vídeo el melón de las pensiones, que ya sabéis que nos gusta mucho abrirlo, pero aquí tenemos una herramienta estupenda para poder atribuir a la Fundación todos los bienes que nosotros queramos recibir el día de mañana. Y no solo los bienes actuales, sino también futuros. Es decir, tenemos un importe que darle a la fundación y que la fundación invierta en los mercados financieros o en criptomonedas, por ejemplo, pues los rendimientos que se generen a futuro me van a pertenecer a la fundación hasta el momento en que yo me jubile y entonces lo perciba yo. Y yo puedo decidir percibirlo como un capital de una vez o como un capital recurrente periódico. Entonces así tendríamos ese importe protegido de todo lo que pueda pasar desde aquí hasta que yo me jubile. Esto no es una tontería, porque realmente cuando hablamos de pensiones hablamos de que hay una vida detrás de ello. Es decir, la mayor parte de las personas trabajan durante toda su vida para conseguir una pensión, sin entrar, como hemos dicho y como prometemos, sin entrar en el sistema de pensiones en España, que todos sabemos cómo funciona. Entonces, es un esquema Ponzi, te refieres, ¿no? En otras palabras. Entonces, claro, a la hora de planificar esa pensión, otorgarle la máxima protección que existe a nivel mundial no es ninguna broma. Yo creo que no le va a gustar mucho a los estados que divulguemos sobre esto, ¿no? Porque al final es lo contrario a lo que ellos quieren. Y ya no solo diría a los estados, sino que tampoco a las grandes élites, que estos secretos realmente los guardaban un poco para quien pudiese pagar grandes sumas de dinero y poder optar a esos abogados, ¿no? que tienen unos honorarios nada reseñables. Como tampoco le interesa que se divulgue a las grandes élites, porque hasta ahora tenían este secreto muy bien guardado. Otro uso más sería la protección de nuestros seres queridos. Al final vamos a proteger nuestro patrimonio para que nuestros seres queridos, nuestros familiares, nuestros amigos puedan disfrutar también de este patrimonio que hemos construido con nuestro esfuerzo. Se me ocurre, por ejemplo, bueno, si hay una gran fortuna que tenga algún hijo que sea un poco manos rotas, pues una forma de, bueno, dosificarle el acceso al patrimonio familiar. Otro uso sería, pues, la articulación de la fundación para desarrollar actividades benéficas. Y bueno, al final también esto es un uso típico que hemos visto en otros países, como puede ser en las fundaciones españolas, aunque tiene, como hemos dicho, ciertas diferencias. Bueno, sí, realmente la única ventaja que tendría una fundación española que tuviera un objeto social, ¿no?, de beneficencia, pues sería la típica deducción por donativo si hacemos un donativo a esa fundación, ¿no? O sea, realmente es la única ventaja que tiene, pero todo lo demás son inconvenientes. El principal inconveniente, y es el motivo por el cual muchas veces hemos desaconsejado crear fundaciones en España, algunos clientes que nos han preguntado, es que el protectorado, que es ese organismo fiscalizador de la fundación, es en realidad el Estado. Es decir, el Estado está en última instancia detrás y se puede meter a valorar si estamos cumpliendo o no los fines de la fundación. Y es más, una vez que hacemos una transmisión patrimonial a una fundación, esto no se puede deshacer en España. Es decir, esos bienes son ya de la fundación y si tú decidieras eliminar esa fundación, cancelarla, esos bienes tendrían que pasar a formar parte o bien del Estado o bien de otra fundación que tenga el mismo objeto social, con lo cual perderías irrevocablemente el poder de disposición sobre esos bienes aportados a la fundación. Por lo que decimos que no nos resulta para nada interesante el tema de las fundaciones en España. Así que bueno, así tendremos una estructura con la cual podemos hacer ese objeto social de beneficencia, fundación que, por ejemplo, pues está implicada en la lucha contra el cáncer. Lo podemos hacer, pero teniendo siempre la libertad total de lo que queremos hacer sin que un Estado se meta a
intentar regular eso. Por otro lado, otro de los usos y los beneficios que nos aporta esta fundación sería que puede recibir pues tanto dividendos como regalías, como rendimientos derivados de la propiedad industrial, rendimientos derivados de la propiedad intelectual, intereses, etcétera. Cuidado porque habría que ver en qué país se reside. Pero dicho esto, es una de las posibilidades que contempla la normativa que regula estas fundaciones. Bueno, otro uso también podría ser para la estructuración de una holding. En ese sentido, pues bueno, muy importante porque aquí, por ejemplo, una fundación podría poseer una empresa incluso, lo cual, pues bueno, puede tener puede ser interesante en determinados casos para la protección patrimonial. De hecho, es que es mejor que una holding, porque al final, al tener una holding, la ventaja que te aporta la holding es poder aplicar esa exención de los dividendos que recibes, de las ganancias por la venta de esas participaciones, que ya vemos que, por ejemplo, en España ni siquiera una exención del 100%, sino que te limitan al 95%, eso depende de cada país, pero lo haces a través de una fundación. No se meten a valorar requisitos de cuál es el porcentaje mínimo de participaciones que tiene, cuál es la tenencia mínima de esas participaciones. Es decir, aquí no entramos a valorar ninguno de esos requisitos. Eso no va a tributar porque la empresa puede estar en el extranjero y al ser fuente extranjera no va a tributar y punto, sin valorar nada más. Es mucho mejor que una holding y además no son embargables esas participaciones de holding, que bueno, en el caso de la holding lógicamente tenemos participaciones, pero en el caso de la fundación no hay participaciones que se puedan embargar. Por otro lado, en cuanto a qué puede poseer esta fundación, estaríamos hablando de inmuebles, arte, depósitos bancarios, acciones y ojo, seguro que a los que invertís en criptomonedas esto os interesa. La fundación también puede ser propietaria de criptomonedas, lo que supone una ventaja con respecto a otro tipo de estructuraciones. Claro que estas criptomonedas que posea, repetimos, la fundación, no el beneficiario, no el fundador, van a ser inembargables. Esto nos da una capa absoluta de protección y ya no solo de protección, porque si vais al inicio del vídeo también vais a poder ver los beneficios en cuanto a la privacidad. Además, si lo conectamos con el sistema tributario fiscal territorial que existe en Panamá, vosotros me diréis cuáles son las ventajas. Por último, matizar, las fundaciones panameñas son una de las estructuras más beneficiosas que existen, aunque eso sí, también entrañan una complejidad absoluta. Por tanto, si queréis que asesoremos tanto desde el punto de vista fiscal como desde el punto de vista de protección patrimonial en base a las fundaciones, no dudéis en contactar con nosotros, que os ofreceremos las mejores soluciones. Pues muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Suscríbete si quieres estar informado sobre las mejores jurisdicciones del mundo y también sobre protección patrimonial. Dale a like a este vídeo porque nos ayuda muchísimo para seguir divulgando sobre las mejores jurisdicciones del mundo y nos vemos en el siguiente país. ¡Chao!